Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo. Calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA sueña sin medida. Ser podcast. Sociología de sombrilla. Con Yago Moreno. Son las 5:37, las 4:37 en Canarias. Iñaki, ya empezábamos esta ventana diciendo que íbamos a saludar, a escuchar voces nuevas. Arrancamos aquí una nueva sección en La Ventana. Tenemos en los estudios centrales de la cadena SER en Madrid a Yago Moreno, que es sociólogo. Yago, buenas tardes y bienvenido a La Ventana. ¿Qué tal? Buenas tardes, tenía muchas ganas. Buenas tardes. Sociología de sombrilla, porque pretendemos hablar en este ratito sobre temas que están en las casas de los oyentes, en las tumbonas, en las toallas, lo que hablaríamos cualquiera de nosotros con nuestra familia, con nuestras amigas, con nuestros padres, con nuestros hijos, ¿no? Claro, sí, llevar la sociología a ese terreno, digamos, más fresco de las discusiones cotidianas y alojarlo un poco de las tablas de Excel del CIS. Y entonces hoy, ¿por dónde vamos a empezar? Pues hoy vamos a empezar por nuestra relación con las redes sociales, porque al final el verano es ese lugar en el que dejamos de trabajar durante unas semanas para nuestros respectivos jefes, pero seguimos trabajando adictos para las plataformas, ¿no? Y también es un lugar en el que se trasvasa una riña que durante el año se deja en manos de los profesores y las profesoras, ¿no? De intentar apartar del teléfono a los más jóvenes, y que ahora en verano pues se tienen que volver a hacer cargo sus padres, muchas veces con ansiedad y frustración por no saber cómo hacerlo. Hoy mismo, además, se está hablando en la Comisión Europea de los efectos nocivos de las redes sociales en los menores, con la intención de establecer los 13 años como la edad mínima para el uso de redes a nivel comunitario. Y ahora lo comentaremos, porque a mí esto que lo fijen en 13 años cuando el resto de países que lo están regulando se plantean 16, ahora te voy a preguntar cómo lo valoras tú, ¿no? Pero en España, justo la semana pasada, por ejemplo, el Consejo de Ministros ya aprobó un proyecto de ley que regula, o para que regule, entre otras cosas, el uso de las deepfakes hechas con IA sin nuestro consentimiento. En fin, todos tenemos esta sensación de que hay que ponerle puertas a esto y no sabemos cómo. Sí, es un debate que se está acelerando vertiginosamente. En este momento hay más de 23 países, pero al menos 23 países que están intentando avanzar en esa dirección, de regular cuál es la relación que queremos que tenga nuestra sociedad con tecnologías que, pues en el caso de los jóvenes, vemos un uso abusivo que nos preocupa, y que, en concreto en España, con la ley de entornos digitales seguros pendiente de entrar este otoño a la Cámara del Congreso de los Diputados, con este dictamen del Comité de Expertos de la Comisión Europea sobre cómo, desde su punto de vista, se debería ir paulatinamente restringiendo unos elementos y otros del uso de redes sociales, que es lo que nos hemos desayunado hoy. Pues es un debate que, de hecho, incluso para los que estamos pendientes todo el rato de él, va tomando una celeridad que es difícil de seguir y que, está basado en una preocupación social que, pues no siempre acaba de ser honesta con el impacto real de estas tecnologías, o que tiende, digamos, a exagerarlas o a caer en cierta espiral ansiosa. Y ahí también es, pues en este momento fresco del verano, donde nos podemos dar un poco de perspectiva y enfocarlo con un poco más de libertad. ¿A qué te refieres? Bueno, porque al final hay un término conocido como media panic, el pánico moral hacia las nuevas tecnologías o los nuevos medios, que nos lleva acompañando durante mucho tiempo, y no solamente una cosa de las maquinitas o las redes sociales. En los años 50, por ejemplo, al Congreso de los Estados Unidos se le imploró que activase una regulación inmediata de la venta de cómics, porque esto era un psiquiatra, ¿no?, obseso con el impacto que decía que los cómics tenían sobre los jóvenes, que les inducía a la delincuencia
delincuencia juvenil, o en el caso de Batman y Robin al homoerotismo, o en el caso de Wonder Woman a conductas lésbicas que corrompían y pervertían la familia tradicional, pues generó ese debate. Es que llegó a provocar una alarma social y hubo un grupo de congresistas o de senadores, creo, liderados además creo que por un demócrata, que se juntaron para promover pues eso, que se prohibiera. Creo que al final no se llegó a prohibir, pero sí a limitar o a censurar de alguna manera la venta de este tipo de cómics, porque había mucha alarma entre... ¿Te pilló a ti, no, de corresponsal allí en Estados Unidos esa parte o no? No, esto fue en los 50. Ah, perdón, creía que era... No, es que hace un par de años hubo una movida parecida. No, quiero decir, otro que fue, un senador... que decía también que lo de Superman y su aspecto físico, que era un poco como decía, como de drag queen, decía que estaba fomentando ese tipo de... Esto fue un senador, por supuesto, republicano, sí. Sí, pero algo así también pasó con los juegos de rol un poquito más tarde, en los 80. Claro, fue un pánico hacia otra forma de medio, ¿no? En este caso un medio de juego, pero que se convirtió en la base de socialización de muchísimos chavales, como eran los juegos de rol tipo Dragones y mazmorras, ¿no? Sí. Que poco a poco el discurso que iba calando era como si los jóvenes estuviesen siendo arrastrados a catacumbas en el sótano de sus padres para juntarse en una suerte de aquelarre perverso, y llegó a nuestro país de la mano de un crimen conocido como el crimen del rol en los años 90, donde dos jóvenes acabaron asesinando a un conserje, presuntamente siguiendo las reglas de un juego que habían ideado. Y la conclusión no fue que se trataba de una conducta psicópata o de un enfermo mental o de un crimen que utilizaba eso como excusa, sino que, bueno, que los juegos de mesa, que la pandemia parecían que era como el peyote de las cuarentenas y que todo estaba súper bien, pues en ese caso eran la mayor alarma social. ¿Y si hablamos de videojuegos? Pues en ¿Ocurrió algo similar? Desde mi punto de vista ocurre incluso a día de hoy, temporalmente, cada vez que vemos un macro tiroteo en un instituto de Estados Unidos, y reemerge, ¿no?, esta discusión sobre la violencia de los videojuegos, que digamos que en nuestro país no tiene esas consecuencias. En un país que, además, donde se puede comprar las armas y la munición en un supermercado. O sea, que a lo mejor, en este es el sentido que digo que el pánico moral hacia nuevos medios, nuevas tecnologías, muchas veces nos hace entrar en un estado ansioso que nubla un poco nuestra visión de factores que explican mucho mejor lo que rodea a esos medios. Y viene entonces, pues eso, de lejos, incluso de tiempos de Sócrates. Sí, explicabas. De hecho, lo que cuenta Platón en Phaedros es que para Sócrates había ese miedo también hacia la escritura, hacia los libros, porque era un medio nuevo que corría el riesgo de hacer que aquellos que no sabían nada más que repetir como papagayos, teniendo esa información accesible y ya escrita, pudiesen usurpar el lugar que estaba reservado para aquellos que podían hacerlo a través del diálogo y la presencia en el ágora. O sea que realmente es algo que se remonta al mismo momento en el que empezamos a utilizar medios. Entonces, ¿tú compararías esos miedos con la tecnología que iba surgiendo en cada época con la problemática que tenemos ahora con los menores y el acceso a Internet? Sí, con la diferencia de que yo no puedo saber si los productores de tablillas cuneiformes en Sumeria se parecían a Elon Musk. Es evidente que hoy en día los dueños de las redes sociales tienen una agenda política muy clara y muy cuestionable, y que son tecnologías que digamos que se apropian mucho de nuestro comportamiento cotidiano, quizás más que eso, que un pergamino o una tablilla cuneiforme, pero que desde el miedo que nos paraliza, que nos somete a una ansiedad prejuiciosa, tampoco tengo claro que vayamos a encontrar esa respuesta. Vamos a sumar a la conversación a César Rendueles, que es filósofo, sociólogo, es investigador en el CSIC y autor del libro Redes vacías, tecnología catastrófica y el fin de la democracia. César, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Hubo un momento en el que veíamos Internet y las redes sociales como la plaza más democrática y más libre que teníamos, a la que teníamos acceso. Fue así, ¿no? En algún momento. ¿En qué momento se empezó a torcer esto? Bueno, yo francamente creo que realmente nunca fue así del todo, ¿no? Ese fue, yo creo, el cuento que nos
quisimos contar. Yo creo que las tecnologías siempre son inevitablemente ambiguas y sobre todo cuando están controladas, como decía Iago, por grandes corporaciones, con agendas complejas, pues son ellas mismas también complejas. Yo creo que un poco de esa mirada tan utópica, tan sonrosada sobre las tecnologías, nos ha llevado ahora también, ¿no?, a esa especie en un movimiento pendular, a una mirada muy siniestra. Antes, oyéndoos, me acordaba también de otro pánico moral muy curioso, que fue a finales del siglo XVIII, cuando las novelas románticas se consideraban la fuente de una enorme cantidad de malestares, problemas, y eso estaba vinculado también al desarrollo de una tecnología, que era la impresión a gran escala y la popularización entre las clases populares de la imprenta. Creo que estamos viviendo algo parecido, ¿no? O sea, hay conflictos sociales muy grandes en marcha y intentamos focalizar, porque es más sencillo, ¿no?, las tecnologías, esos conflictos. Entonces, ¿qué hacemos? Claro. Se ríe, para que no nos esté viendo por streaming, se parte. Lo que yo creo que sí hay un consenso es que tenemos que regular esto de alguna manera. No sé si la prohibición total es el camino, no sé si el límite está en esos 13 años que propone Ursula von der Leyen o si está en los 16 que han propuesto países como Australia. Claro, pero fíjate que cuando decimos hay que regular, claro que hay que regular, pero regular el qué, ¿no? Y ¿por qué depositamos finalmente en los usuarios la responsabilidad de algo que ellos no han creado, ¿no? Y la única solución que se nos ocurre es justamente crear una especie de celibato, una especie de cámara del pánico para un fenómeno que directamente no intentamos abordar, no intentamos transformar. Yo creo que a los que hay que responsabilizar son a los creadores de esos contenidos, a quienes se enriquecen con esos contenidos, y eso es lo que deberíamos hacer, incorporando desde luego a los jóvenes a ese proceso de crítica, ¿no?, de creación de un entorno digital nuevo, no solo más seguro, sino también pues más atractivo para todos y más enriquecedor para todos. Yo creo que ahí en ese debate también, cuando hablas de la edad, es muy curioso, ¿no?, porque se mete en el mismo saco a menores. Bueno, yo creo que es muy diferente un niño de 9, 10 años que un adolescente de 14 o 15, son cosas completamente diferentes. Por supuesto que un niño de 9 años no tiene que acercarse a una red social, si me apuras, a poca televisión también, ¿no? Pero un adolescente de 15 no tiene capacidad crítica para abordar, yo diría que más que muchísimos adultos. Yo los peores usos que conozco de redes sociales, con muchísima diferencia, es de gente adulta, con muchísima diferencia. Iago. Y eso es un punto muy importante. Incluso cuando hablamos de la adicción a los videojuegos, hay una adicción secreta entre mujeres de mediana edad a videojuegos diseñados específicamente para ser adictivos, por el Candy Crush de Celia Villalobos en el Congreso de los Diputados, ¿no? Os acordaréis de las que nunca se habla, y de la misma forma con el consumo de contenido desinformativo, de odio, tal, se extiende generacionalmente. Aquí la cuestión, como decía César, es que la idea de imponer una ley seca digital que aleja a los jóvenes de las redes sociales es caer en una suerte de cibercatastrofismo, que yo creo que César apunta bien a conectar a ese sueño ingenuo que antes arrastrábamos, ¿no?, del ciberutopismo. De esa idea de que las redes sociales antes lo iban a solucionar todo, que bastaba con que un niño supiese desbloquear un iPad como para abrirle el mundo a la Torre de Babel, y que hoy, pues simplemente por lo mismo, por querer utilizar un iPad, va a acabar en una suerte de fentanilo online. ¿Cómo afecta el pánico moral del que hablábamos de los adultos a estos jóvenes o adolescentes que necesitan ellos mismos, sienten que necesitan el uso de redes sociales para eso, para socializar? Bueno, es que las necesitan, ¿no? Yo siempre pongo el mismo ejemplo. Si privamos de acceso a Internet, porque tampoco está muy claro qué es una red social, ¿no? O sea, ¿qué es una red social? O sea, bueno, Twitter es una red social, estaremos de acuerdo, pero YouTube es una red social, los videojuegos, que muchas veces tienen usos sociales, son una red social, Wikipedia es una red social, porque tienen también una parte de comentario. O sea, no está muy claro, ¿no? Privar de acceso a un joven o a una joven a esos contenidos, ¿qué es lo que implica, ¿no? O sea, queremos, por ejemplo, que una chica de 15 años, toda la información que recibe sobre diversidad sexual, anticoncepción, feminismo, igualdad, sea la que le filtra su padre. O sea, eso es lo que estamos diciendo en serio. Claro, o sea, que es que yo creo que no pensamos bien cuáles son las repercusiones de lo que se está planteando, ¿no? También, lo que pasa es que el padre se supone que actúa como
filtro o como una persona que ordena un poco los criterios desde el punto de vista de un adulto de lo que después vas a ver dentro de esa maraña de cosas que puedes encontrar. Yo me estoy acordando también, como decías antes, de que claro, que son necesarias las redes sociales para que socialicen del modo en el que socializan los demás. Yo recuerdo concretamente un amigo, podría decir su nombre, evidentemente no lo digo, pero no tenían televisión en casa, la tenían prohibida, es que no había aparato de televisión. Y cuando éramos pequeños era un marciano, ahora es un tipo mucho más intelectual que todos los demás, pero no es un marciano, no es un tipo con el que no puedas hablar. Entonces, es verdad, ahí puede haber un término medio, pero no sé si es fácil ahora, si se podría crear un término medio. O sea, alguien que diga, bueno, estás expuesto a las redes sociales, pero a la vez estás conmigo para que yo te modere un poco el contenido que hay. O sea, lo que yo creo que es muy complicado es, en situaciones tan complejas como las que vivimos, solucionar esos problemas a través de medidas simplificadoras, ¿no? Yo creo que es verdad, hay toda clase de conflictos en cómo gestionamos el acceso de nuestros hijos a las redes sociales, a qué edad, de qué manera, pero no me parece que haya como una medida clara como la prohibición a partir de, por debajo de los 16, porque los contenidos son muy diversos. Es evidente que podemos querer restringir el acceso a pornografía extrema, ¿no? Por ejemplo, pero el acceso a contenidos políticos, a mí me preocupa que demos por hecho que los jóvenes no van a querer tener acceso a los contenidos políticos. ¿Qué visión tenemos de los jóvenes, ¿no? O sea, ¿qué mirada proyectamos sobre ellos de pasividad, de incapacidad crítica, de incapacidad para intervenir de manera madura, como muchas veces hacen, mucho más que muchos adultos en ese contexto? Yo, por ejemplo, la tecnología que más ha condicionado la vida de los niños, la que más ha restringido sus vidas, son los coches. Con muchísima diferencia, pero nunca hablamos de eso como una tecnología sobre la que podamos intervenir de manera simplificadora, porque decimos, no, claro, es que no podemos limitar los coches porque nos altera la vida. No decimos eso, ¿no? En cambio, creemos que sobre las redes sociales podemos plantear una medida única, una especie de pastilla del celibato que lo va a solucionar todo. Yo creo que es muy, muy ingenuo. Sí. ¿Qué valoración hacéis del plan que ha propuesto von der Leyen esta mañana? Bueno, está sobre todo limitado y a la vez apoyado en el giro que está haciendo poco a poco la Unión Europea hacia centrarse en las tecnologías específicas, ¿no?, que son problemáticas. Aquí lo que es importante de la regulación es que una vez abierto el debate del uso de redes sociales en los menores, hay dos opciones. O se va a lo que pasó en Australia, que es que los chavales se levantaron un día de diciembre con todas las redes sociales con un mensaje que ponía: a partir de mañana ya no la puedes utilizar indiscriminadamente, que eso acabó a que 4 meses después las autoridades australianas comprobaron que al menos 2/3 tenían acceso por la puerta de atrás y nada cambió. O sea, una prohibición de matar moscas a cañonazos que sirve para aliviar ese pánico moral, pero que luego en la práctica no resuelve pues los problemas de bullying online, acoso digital, etcétera. O una que está más centrada en las tecnologías, que tiene aparte la oportunidad de hacernos discutir a los adultos, que también es una oportunidad importante. ¿Cuál es el problema de las redes sociales? La tentación innata de jóvenes a adiccionarse a cualquier cosa que excite su imaginación. No, uno podría pensar que sí, ¿no?, que hay que alejar las redes sociales porque no saben desconectarse. O es otra cosa, o es el diseño concreto inseguro, como poder recibir mensajes de gente desconocida, que es una cosa que te puede servir si tú lo que haces es vender fraudes digitales de criptomonedas, pero para un chaval no tiene ningún sentido que esa opción esté en las redes sociales. Inseguros dañinos, como por ejemplo el scroll infinito, que sabemos que está pensado para mantenerte en pantalla a costa de sus horas de sueño, de concentración. Si abrimos esos debates e invertimos la responsabilidad y decimos, oye, hablemos de la tecnología, de quién la fabrica, de su modelo de negocio y los problemas sociales que eso implica, y nos damos la oportunidad de aprender de esos debates que tienen que ver con la gente joven, pero que los adultos pues también tenemos mucho que reflexionar, pues a lo mejor podemos pasar de un momento de cultura del celibato digital a un momento reflexivo de qué espacio público queremos construir. Porque muchas veces hay un ejercicio de proyección en el que los adultos hablan sobre los niños cuando en realidad están queriendo hablar sobre sí mismos, pero no se quieren reconocer como gente sin agencia. Oye, no sé si sabéis que mi contrato pone que tengo que hacer este verano preguntas molestas. Y entonces yo le voy a preguntar a César Rendueles si tú tienes hijos y ¿qué política aplicas con ellos con sus móviles? Bueno, yo tengo 3 hijos, efectivamente. Te ha pasado 3 hijos en esta generación, pero bueno, bien. Y he de decir que el mayor, igual se enfada si lo cuento, que tiene 17 y hace 2 años que cerró todas sus redes sociales. Toma ya. Yo no hice nada al respecto. Y no, pues un poco la que siguen sus pares, esto es como la bicicleta, ¿no? Si todos sus amigos tienen móvil no puedes no tenerla, y básicamente al pasar el instituto es casi una norma universal
general, pues casi todos tienen móviles. Pero si y en cuanto al uso que tú les permites, soy muy restrictivo, intento serlo tanto con el tiempo como con las redes sociales a las que tienen acceso que yo sepa. Lo que pasa que, como dice Iago, es muy complicado de restringir eso, ¿no? O sea, hay mil maneras de saltárselo. Pero bueno, dentro de cabe tenemos conversaciones, yo creo, honestas sobre ello. Y ya digo, el mayor de momento lleva 2 años que se cerró él mismo todas las redes sociales. Antes que yo las he cerrado todas, pero él lo hizo antes. Y el proyecto de ley, que me he quedado dándole vueltas a esto, que pretende aprobar el gobierno, ¿va en la buena dirección, diríais? Bueno, queda esperar conocer la letra pequeña. El otro día se anunció que el presidente Sánchez quería introducir una enmienda en la Ley de Entornos Digitales Seguros, que surgió para regular otras cosas, como los deepfakes, como la alfabetización digital entre menores, pero que no incluía esta prohibición, y hay que ver qué pasa. Es lo que decía, ¿no? Si lo que vamos es a un modelo de caos absoluto, pero de tranquilidad moral, de los chavales ya no tienen redes. Celibato digital. Lo que vamos a ver es que no funciona, porque las plataformas se tienen que autorregular, entonces le van mandando mensajes a los chavales de que tienen que verificar su DNI y ahí van tirando y las mantienen abiertas. Si enfocan la cuestión tecnológica en esas tecnologías adictivas, pues será distinta. Y yo tengo la impresión de que nos vamos a llevar una grata sorpresa y va a ir por ahí. Lo que habrá que ver es si somos capaces de ponernos de acuerdo o seguimos, pues, como en todo en este país todos los días. Bueno, pues estaremos muy pendientes porque es un tema que nos interesa muchísimo. Iago Moreno, te esperamos la semana que viene. César Rendueles, muchísimas gracias por acercarte aquí a los estudios centrales de la cadena SER en Madrid. Gracias, José, un abrazo. Però al final res és segur, porta'm al riure. Tinc un record que em viu i que em fa escriure. Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita. Ya está todo preparado para empezar el partido en la casa de los Gutiérrez con IKEA. Atrás está el sofá Civic, con diferentes covers para hacer match con cada selección. En el medio, los vasos Lodrat, repartiendo bebidas por todo el campo, calentando por si viene alguien extra está la silla plegable Gunde. Y arriba, Ostaval, la coffee table de 2 alturas marcando un gol con cada snack. Visita IKEA y logra crear el line-up ganador para disfrutar del fútbol en tu casa. Con buena calidad y buen precio. IKEA, sueña sin medida.